Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente, el complejo de Edipo. Voy a basar mi comentario en lo que fue una obra del dramaturgo griego Sófocles, es un seudónimo. La obra se llama Edipo Rey, una obra presentada en el siglo V, alrededor del año 430 a.C. Es una obra del género dramático, es una obra de teatro de la especie de tragedia, de la corriente literaria de la literatura clásica. Para hacer un poco de contexto, estamos hablando de la Grecia clásica, siglo V antes de Cristo, una época de gran auge y esplendor de lo que viene a ser la filosofía, la ciencia, la arquitectura, las obras artísticas, que ha sentado la base de la cultura occidental que conocemos hoy en día. Eh, para hacer un poco de contexto de la Grecia clásica también, otros hitos importantes son la política, la creación del concepto de la democracia, los Juegos Olímpicos, el concepto de la belleza y por supuesto el origen del teatro. El teatro comenzó como un culto hacia el dios Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, y luego se fue trasladándose a la tragedia con dramaturgos como Eurípides, Esquilo y Sófocles, y luego fue hacia la comedia. Entonces, para hacer una estructura de la obra, tiene un prólogo, un párodo, 5 episodios y 4 estásimos. Los estásimos que son cantos del coro que van presagiando la tragedia de Edipo. Y para hablar un poco de la historia de Edipo Rey, Edipo es conocido como el libertador de Tebas, habiendo descifrado el misterio de la Esfinge, un monstruo que atormentaba a los tebanos, y básicamente el misterio constaba en la siguiente pregunta, ¿no? Y al resolverlo, y Edipo al resolver este misterio, libera a su pueblo, la esfinge deja de atormentarlos. El misterio era sencillo, no era sencillo, era un poco complicado, requería la sabiduría de Edipo. Y era ¿qué criatura camina con 4 patas al amanecer, 2 patas al mediodía y 3 patas en el atardecer? Y esta criatura era el hombre, ¿por qué? Porque gateaba cuando era pequeño, luego caminaba cuando era adulto y luego cuando era anciano usaba un bastón, entonces tenía 3 patas. Y bueno, la esfinge deja de molestar a los tebanos y Edipo Rey consigue una gran gloria que es prematura porque luego se envuelve la tragedia, pero libera al pueblo de Tebas. Entonces la obra comienza con la presentación de un sacerdote, empieza a indagar en cuanto al asesinato de un hombre que se llama Layo, que era el ex esposo de Yocasta, que había fallecido, había sido asesinado, y había una condenación, había una peste enviada por los dioses, se supone, en Tebas, para poder indagar el asunto del asesinato del reino, que era Layo. Y en este caso Edipo se había casado con Yocasta, que era la reina, después de haber libertado Tebas. Y bueno, Edipo comienza a indagar, ¿no? Siendo sabio, que entonces empieza a hacer preguntas, le mandan a Tiresias, que es un adivino, y Tiresias le dice la tragedia, ¿no? Le dice que Edipo había sido el asesino de Layo. Y Edipo no lo podía creer, entonces sigue indagando, maldice a Tiresias y a Creonte, que era su cuñado, por haberle enviado a este adivino, que se suponía que era experto, y es una obra cargada de emoción, ¿no? De intensidad. Edipo, de temor, recriminándole a la gente, ¿cómo puede ser que yo haya sido ese? No lo podía creer. Y básicamente Edipo había asesinado a un hombre en un cruce de 3 caminos él no sabía quién era, ¿no? No sabía que era Layo y con la gente con la que él estaba. Y él simplemente, eso fue algo que pasó hace mucho tiempo y él lo había casi olvidado y no lo relacionaba con Layo. Él creía que su padre era Pólibo y su madre Merope, y se había mantenido alejado de ellos por un presagio, una profecía de que iba a matar a su padre y acostarse con su madre. Entonces él se había alejado de su padre, no quería saber de ellos. Él creía que esos eran sus verdaderos padres. Pero luego de indagar en el asunto, de hablando con un mensajero, con un pastor, termina llegando a la conclusión, a la trágica conclusión de que Layo era su padre, el hombre que había asesinado en Cruz de 3 Caminos, y que Yocasta, la reina con la que se había casado después de haber libertado Tebas, era su madre. Entonces, ahí se desenvuelve la tragedia, y básicamente, para hacer un poco de la obra, para leer un poquito, voy a leer algo que dice Edipo después de que se entera de todo esto, ¿no? Dice, ay, ay, todo se vuelve claro. Oh luz, por última vez voy a mirarte ahora. He nacido de quien no debía, he convivido con quien no debía y a quien no debía he matado. Y bueno, luego Edipo Rey se arranca los ojos, que es una metáfora, ¿no? Porque de que no querer ver más la realidad, ¿no? Y la obra tiene muchas figuras literarias, tiene hipérbatos, tiene símiles, tiene metáforas, y básicamente Edipo, al ver la realidad, se arranca los ojos, no lo puede creer,
Y esta obra nos presenta lo que es el concepto de la tragedia, ¿no? La flaqueza de los hombres, la inevitabilidad del destino, cómo, a pesar de que uno tratando de huir del destino, termina encontrándose con él, entonces es casi inevitable. Y habla de lo que es el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo es básicamente que Edipo asesina a su padre, asesina a la figura masculina y se casa se une con la figura femenina, ¿no? Es una figura del padre tiránico y la madre sobreprotectora. Es un conjunto de ambas figuras. Entonces, Edipo, el hijo, termina matando a la figura masculina que suele relacionarse con el sesgo de la asertividad. Básicamente, por eso es un poco tiránico. Y el sesgo de la empatía es la sobreprotección. Entonces es una figura es una obra que desde tiempos muy antiguos, estamos hablando de la literatura clásica, época antigua, edad antigua, se comprende este concepto, ¿no? De cómo se desarrolla estos lazos familiares patológicos en los que el hijo termina volviéndose quizá muy bueno o muy sobreprotegido al tratar de desaparecerse de la figura tiránica del padre y también absorbiéndose y volviéndose un poco, bueno, la palabra es inútil, un poquito débil, un poquito suave, un poquito muy, al ser sobreprotegido por la madre. Entonces, esta obra de teatro presenta este concepto, esta dicotomía o esta situación, ¿no? Que se da en muchas familias y termina siendo uno de los mayores impedimentos al desarrollo del hijo. Entonces, eso es un poco la obra. Es un tema muy complejo que se puede analizar con más detalle. Los psicólogos hablan mucho de este complejo de Edipo. Y es como un contrato, ¿no? Porque el hijo como que acepta la observación, acepta y busca evitar la realidad, la parte de desarrollar el carácter, esa fortaleza masculina, y busca y se absorbe mucho en la empatía. Entonces, es como un contrato entre el padre, la madre y el hijo, y termina generando un desarrollo patológico, ¿no? Del hijo. Bueno, eso es un poco la obra, eso es un poco que se conoce de tiempo antiguo estas situaciones, y espero les guste mi video, muchachos, y les mando un abrazo.